Esta es una guía completa para darle la máxima utilidad a las Power Toys en Windows 10. Vámonos con esa intro y arranquemos. Y muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video aquí a Master News. Como había dicho en videos anteriores, voy a estar subiendo aquí videos totalmente pues del vertedero de Windows 10 y toda clase de tutoriales express que no los logro subir o publicar en el canal principal como tal. Una guía que trato de hacer como entre comillas completa, porque quiero irme directamente al grano acerca de la utilidad de las Power Toys, esa justamente caja de juegos donde puedes darle utilidad en la cuestión de productividad a tu Windows 10. Los enlaces te los voy a estar colocando abajo en la descripción del repositorio oficial de Microsoft en GitHub, donde está la Power Toys, la última versión que se publicó hace 12 días. Los enlaces te los voy a estar colocando abajo en la descripción del repositorio oficial de Microsoft en GitHub, Power Toys, la cual fue la última publicación hace 12 días de la última versión 0.17. Directamente lo que vas a hacer es descargarlo de acá, Power Toys, la versión 0.17 para 64 bits. Lo descargas, lo instalas de manera express, fácil y sencillo, y luego nos deja una utilidad así tal cual como esta. Vamos a darle clic y bueno, tenemos aquí lo que es el Power Toys, las configuraciones básicas. Las utilidades de Power Toys, déjame decirte que son básicamente centradas a la productividad, es decir, que si manejas múltiples archivos, que si trabajas en oficina o en escuela y que obviamente estás manipulando múltiples carpetas, quieres ahí renombrar cosas, localizar de manera express varios directorios, sin duda los Power Toys son para ti. Si utilizas lo que es tu Windows 10 únicamente para buscar cosas en la web, para ver videos de YouTube, para jugar, déjame decirte que no vas a sacarle el máximo aprovechamiento a las Power Toys. Y bueno, dicho esto, en la parte de General Setting, bueno, encontrarás tal cual lo mismo que tengo, así tal cual la configuración marcado. Básicamente estas son configuraciones para activar cada una de las opciones de los Power Toys. Bien, en Fancy Zones, estas son la parte de las cuadrículas, de las áreas de trabajo donde podemos destacar que por ejemplo la activamos con el logo de Windows más la ñ, y en esta parte lo fundamental es que esté toda esta parte desactivada para no contemplar ahí alterar algunas configuraciones excesivas de las Power Toys. Por lo tanto, esa parte sería algunas cuestiones de cómo podría verse la parte de los recuadros que se van a mostrar a continuación. Meramente personalización, por lo tanto únicamente centrarse que deben estar activados. Y acá en la cuestión del mouse primario, déjame decirte que después de esto guardamos y posteriormente cuando vamos a teclear logo de Windows más la ñ, se lo saben lo que son estas layouts. Bien, en esta parte son áreas de trabajo donde podemos colocar pues obviamente carpetas ahí, bloc de notas, por ejemplo el explorador, llamémoslo así, varias clases de plantillas, por ejemplo aquí el focus, aquí tenemos esta que son varias clases de plantillas anidadas entre sí, o sea serían una carpeta de notas, una carpeta de descargas, el explorador. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos la de columnas, acá tenemos agrupadas en algunas clases de filas, aquí dividida por 6, una alta prioridad, y bueno, obviamente podemos darle aún más. De hecho tiene alrededor de básicamente todas estas, podemos ir, sería cada una de las agrupaciones en cuestión de lo que vayamos teniendo o lo que vayamos manipulando en cuestiones de carpetas. Por ejemplo, voy a añadir esta, voy a darle aquí en aplicar. ¿Qué hago básicamente para hacer esto? Por ejemplo, voy a abrir lo que es un notas, llámese por ejemplo notas, voy a darle aquí por ejemplo, ¿cómo lo hago para añadirlo en una área de trabajo? Por ejemplo, estoy manipulando, centrémonos en que estoy en una oficina, estoy manipulando múltiples archivos, tengo abierto lo que es un programa, otro, un notas, una carpeta. ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a teclear lo que es Shift y luego después de esto simplemente puedo arrastrar, mantengo presionado lo que es el mouse, el botón primario, y puedo arrastrarme entre las diferentes áreas de trabajo, por ejemplo las 6, y acá lo mantengo. Por ejemplo, tengo aquí abierto lo que es esto de Fancy Zones, Shift, y arrastro hacia cualquier área de distribución. Shift, mantengo presionado lo que es el botón primario, y ojo a continuación porque en la cuestión de programas obviamente abarca alrededor de dos Fancy Zones, es decir, dos áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente lo debe de contemplar. Para un programa se necesita un poco más de amplitud. Y nada, por ejemplo, aquí en una carpeta, aquí de igual manera tecla de Shift, mantengo presionado, lo añado al área de trabajo, la 3 por ejemplo, lo añado acá, ahí lo tengo, y de igual manera así me puedo ir con otra carpeta como la de Ghost Brain
y acá lo tendría añadido. ¿Para qué? Para poder trabajar acá en un notas, por ejemplo, trabajar aquí en algo en la cuestión de lo que es el Camtasia, llamémoslo así, trabajar aquí en la cuestión de las, no sé, por ejemplo aquí en algunas configuraciones de Fancy Zones, aquí en otra carpeta, puedo manipular o arrastrar carpetas de acá a acá básicamente. Por ejemplo aquí esta de portada la arrastro acá. Y así de igual manera para la cuestión de la productividad sería de manera express la utilidad de las Power Toys para ahorrarte cualquier clase de trabajos. Y bien, luego después de explicado esta parte, como he dicho, luego de Windows más la ñ te activa lo que son las áreas de trabajo, todos los layouts, todas las plantillas que puedes contemplar para utilizar con los Power Toys, llamémoslo así, que esta parte son las Fancy Zones. Bien, vámonos a la cuestión del File Explorer, porque aquí le han añadido una parte en esta actualización que puedes localizar de manera más fácil, más sencilla lo que son estas extensiones, la SVG y también el Markdown Preview. Así es que esta parte no le vas a dar demasiada utilidad. ¿Por qué? Porque bueno, voy a centrarme acá en esta parte de esta carpeta que tengo. Si bien es cierto que puedes activar la previsualización en la vista, en la parte del panel de vista previa, puedes activarlo para ver qué es lo que contiene alguno de los archivos o la previsualización de ciertas imágenes o videos. No se puede lograr esto en extensiones como es el SVG o también por ejemplo el Markdown Preview. Por lo tanto le he añadido lo que son estas extensiones para que se pueda habilitar esa previsualización en esa clase de archivos. Esto básicamente sería genial para los que se dediquen al diseño gráfico, así es que esto sería espectacular. Y luego después de aclarar esa parte en lo que es el explorador, vámonos a lo que es Image Eraser, en lo que es esto básicamente adaptarle o añadir, por ejemplo, darle cierta prioridad a las imágenes en la cuestión de que quiero darle los tamaños personalizados. Por ejemplo, voy a centrarme en una que tenga acá, por ejemplo tengo esta, y déjame decirte que yo manipulo diariamente demasiadas imágenes por la cuestión de crear miniaturas, crear por ejemplo ahí añadir ciertas imágenes a Premiere. Es claro que yo manipulo demasiadas imágenes y bueno, ¿por qué esta cuestión de Image Eraser? ¿Cuál es la funcionalidad? Que puedo seleccionar varias imágenes, clic derecho y darle acá en redimensionar imágenes. Por ejemplo, que alguna no esté adaptado, que sean imágenes pequeñas, puedo adaptarlas que sean grandes, medianas o para ajustarlas a un teléfono, personalizadas. Es decir, esta parte que por ejemplo yo la quisiera adaptar a un teléfono, bueno, la puedo ajustar a 320 por 568 píxeles, lo recomendado para dispositivos móviles. Puedo hacerlo demasiado grande, ajustarla para que sean todas tal cual. Las voy a traspasar a algo, las voy a traspasar a una carpeta, las voy a mandar. Todas deben de tener el mismo tamaño y hay algunas imágenes que no tienen generalmente el mismo tamaño en píxeles. Por lo tanto le puedes dar aquí en grande a 1920 por 1080, le das acá en redimensionar y redimensiona prácticamente todas las imágenes que has seleccionado. Por lo tanto, luego después de esto habría que por ejemplo ahí abrirlas a cada una de ellas o por ejemplo abrir cada una de sus propiedades, pero como he dicho, esta parte es para seleccionar múltiples imágenes y darles a todas el mismo tamaño en un solo clic. Y bueno, explicada esta parte, vámonos a la siguiente, que es Power Rename. Y bueno, explicada esta parte, vámonos a Power Rename, que básicamente va a estar de esta manera y no se debe de mover así tal cual como está. Máximo de números a los cuales se puede editar lo que es el nombre. Bien, explicado esta parte, déjame darte un ejemplo básico. Por ejemplo, generalmente esta clase de utilidad puedes sacarle el máximo aprovechamiento. Por ejemplo, cuando tienes una cámara, traspasas lo que son todas las imágenes y básicamente vienen con el mismo tipo de nombres, pero tú quieres cambiarle a que no se vea por ejemplo la extensión de cámara o el nombre de cámara, cualquier otro archivo que tenga el mismo tipo de nombre. Por ejemplo, ¿qué es lo que haces? Seleccionas cada uno de ellos, todo lo que tenga el mismo tipo de nombre, le das acá en Power Rename. Si bien puedes localizar cada uno de ellos por el nombre, un filtrado por ejemplo, también puedes hacerlo que se reemplace cada uno de ellos que tengan este nombre, lo de System32, que se cambien por ejemplo a Windows 10. Así todas que se cambien, puedes darle aquí más opciones de personalización, excluir ciertos archivos, excluir ciertas carpetas y luego después ¿qué haces? Básicamente pues renombras a todos los archivos. Por esto, por ejemplo, aquí lo he renombrado Windows 10, acá me lo renombró prácticamente a todos y esto es básicamente la utilidad: seleccionar todos los archivos que tienen el mismo tipo de nombres, seleccionar o localizarlos ahí directamente cuáles van a ser los que le vas a cambiar el nombre y te los cambia de manera automática o de manera express. Y por lo tanto en esta parte de la guía del shortcut básicamente sería que mantienes presionado lo que es el logo de Windows, manténlo presionado durante unos 5 segundos,
Si se te olvida los atajos con el teclado, con el logo de Windows, bueno, acá te dice que por ejemplo el logo de Windows más la E, abres lo que es el File Explorer. Vamos a ver si esto es correcto. Logo de Windows más la E, y ahí lo activas y te abre lo que es el File Explorer, por ejemplo. Logo de Windows más la I, abres configuración. Logo de Windows más X, abre ciertas configuraciones ahí de este menú. Logo de Windows más lo que es S, también ahí el buscador, el Tab para visualizar lo que son el área de trabajo. Por lo tanto sería una guía para lo que es una guía de manera express para cada uno de los atajos cuando mantienes presionado lo que es la tecla logo de Windows. Y luego ya finalmente esta opción de Windows Walker es básicamente para localizar cada una de las rutas que tienes abierta. Por ejemplo, mantienes logo de Windows más control y te abre lo que es un explorador de manera express. Déjame darte por ejemplo la demostración que estás en el inicio, logo de Windows más control, y escribes por ejemplo alguna de las carpetas que tienes ahí abiertas. Por ejemplo ahí lo que es el explorador te lo abre, aquí por ejemplo el Dragon Center, por ejemplo aquí la cuestión de que tenía abierta esta página. Por lo tanto te despliega todo lo que comience con esas líneas de texto. Como he dicho, logo de Windows más control, te despliega lo que es este buscador de manera express. Ahí por ejemplo la carpeta de Anonymous, ahí la puedo visualizar. Carpeta acá por ejemplo que estoy grabando. Aquí por ejemplo esta página que de igual manera tiene una localiza que empieza con ese nombre, o que tiene ahí en una parte del texto películas también. Hay por ejemplo Microsoft Store, te lo abre de manera express localizando cada una de lo que es la letra con la cual comienza o tiene en la cuestión de su nombre. Por ahí lo dice, abrir cualquier proceso que se esté ejecutando en Windows. Entonces esto es de manera express la utilidad de las Power Toys, que sin duda, como he dicho, son fantásticas para la cuestión de la alta productividad en lo que es el sistema operativo. Por lo tanto, los enlaces van a estar abajo en la descripción, y yo con esta me despido. Master Tutos fuera, peace out.